Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este seminario de aspectos legales en medicina. Agradecido con todos ustedes, asistentes, que día con día nos acompañan con este seminario, estos temas de interés para todos. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Instagram, Twitter y en Facebook. Un agradecimiento también a Yo Soy Médico 17, que nos ayuda a transmitir totalmente en vivo en su plataforma de Facebook Live. El día de hoy tenemos a un gran amigo, un extraordinario médico. Él es médico ginecobstetra, es certificado por su consejo, con un fellow en el American College, además abogado, con maestría en amparo, como abogado. Entonces una dinámica interesante, médico, abogado, con mucha experiencia en estos temas. Y hoy el doctor, nuestro invitado especial, nos acompañará con un tema muy importante: si se puede prevenir un conflicto. Muy buen tema. Como siempre, ya saben, las preguntas nos las estará respondiendo la mayor cantidad que se pueda. Yo espero que este día se puedan todas. Y les recuerdo también, cualquier duda al correo atención.mlc@gmail. Ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias, algún tema. Ya hay muchos temas para la siguiente semana, con las cosas que están pasando día a día en estos momentos con el tema COVID-19. Y sin mayor, nomás me ayudan a poner aquí al doctor Robles Elías. Vamos a poner, a compartir al doctor Francisco Javier Robles Elías. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya lo presentamos, estamos con usted, lo escuchamos. Muchas gracias. Entonces, déjenme empezar diciéndoles que estoy muy agradecido con la invitación del licenciado Abraham y Medical Legal, pero además estoy muy convencido de que este esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo que va a redituar positivamente para todos los médicos y para todos los interesados en esta temática. Lo que me han asignado ahora es decirles a ustedes o darles a ustedes los elementos necesarios para que puedan ustedes concluir si es posible prevenir un conflicto médico-legal en el escenario que estamos viviendo actualmente en el ejercicio de la medicina. Y debo de señalarles con toda pulcritud que no tengo más que un solo conflicto de intereses, que es a favor de la medicina y la ginecología y obstetricia mexicana, y el contenido de lo que yo voy a señalar aquí es propio. No estoy involucrado a ningún ente de comercio, pero además está fundamentado en la experiencia que he tenido como médico y en la experiencia que he tenido en los estrados judiciales. Algunas veces lo que yo digo puede sonar de una manera inconveniente, pero les aseguro que todo va con mucho respeto, de una manera crítica, muy franca, y desde luego todo lo que yo diga puede ser debatible. Y entiendo que todos nosotros, cuando estudiamos algo de derecho y somos médicos, podemos tener una perspectiva diferente. Algunos de ustedes me podrán decir que esa imagen corresponde a Marilyn Monroe. Algunos otros de ustedes me podrán decir que esa imagen corresponde a uno de los grandes sabios de este mundo. Pero lo que me interesa que lean es el texto que dice abajo de la foto que tenemos ahí, que los inteligentes solucionan problemas. Nosotros los médicos estamos preparados para solucionar problemas de salud, no problemas de derecho. Pero Einstein dijo que los genios podemos adquirir capacidad para evitar esos problemas. Y con eso en mente quiero decirles que los casos que yo voy a presentar aquí de manera muy breve por cuestión de tiempo y para darles a ustedes más oportunidad de preguntar, cada caso es diferente. Cada caso concreto particulariza y tiene respuestas diferentes. Todo lo que yo conteste y todo lo que ustedes lean aquí o escuchen aquí
no está dirigido a persona alguna, no es ofensivo, y cada una de las palabras que nosotros digamos aquí tienen la posibilidad de ampliarse en grado superlativo. Son temas inacabados y muy evolutivos. Y yo entiendo que hay niveles, porque habemos médicos generales, médicos de urgencias, enfermeras y profesionistas de diferentes especialidades o subespecialidad. Pero además entiendo que esta es una oportunidad para todos de aprender de una manera colegial. Y yo tengo que empezar porque es necesario decirles, y voy a hablar de la prevención del conflicto médico-legal, lo que nosotros tenemos que entender por prevenir. Y prevenir sería la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, de acuerdo a la OMS, o a impedir que esas deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias. Nosotros tenemos que saber que la prevención son acciones dirigidas a eliminar un riesgo, y ya sea evitando que este hecho suceda o impidiendo los daños. Es decir, prevención es, abusados para esta plática, evitar los problemas tratándose del conflicto médico-legal antes de que ocurran, y si ocurren, disminuir los efectos negativos. Y en este sentido, nosotros nos movemos en dos caminos de autores que han escrito de la utopía del pensamiento de los seres humanos. Tomás Moro, cuando dijo que vivir en convivencia es un proyecto idealizado, imposible de consumar, o bien Weldon, que dijo que sí podemos lograr lo que buscamos si tenemos un mejor diseño de nuestras conductas. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que se pueda prevenir el conflicto médico-legal? Cada uno de ustedes contéstese a sí mismo y contéstese de acuerdo con lo que han visto en el transcurso de los años. Habemos algunos que creemos que sí se puede prevenir. Aquí está Abraham, el licenciado Abraham y su grupo, y su servidor, que hemos buscado a través de los años prevenir, porque eso es de los genios. Pero yo les pregunto a ustedes, y no es nada personal, ¿qué están haciendo ustedes anticipadamente para evitar el riesgo de un conflicto? Y en el caso de que se presente, porque no va a ser decisión de ustedes iniciarlo, sino del paciente, ¿qué están haciendo para disminuir los efectos negativos? Y yo insisto en señalar puntualmente la prevención, porque ya sabemos que la prevención debería de ocupar un primerísimo lugar en todas nuestras prioridades. Pero a ver, vamos a analizarlo. ¿Estamos previniendo en nuestra salud, en nuestra economía, ahora como estamos en la situación del COVID, en nuestras relaciones, estamos previniendo realmente? Y en el conflicto médico-legal, ¿estamos previniendo? A lo mejor sí previenen en salud, pero a lo mejor en conflicto médico-legal, algunos, dije, hay niveles, previenen más, algunos previenen menos. ¿Y por qué no prevenimos? Pues por una de esas 4 razones que aparecieron en su pantalla. Me voy a detener nada más en 2 porque esto es lo que yo he observado. La primera, porque creemos genuinamente que nunca estaremos en un conflicto. Pues porque somos médicos de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente soy egresado de la Universidad de Guadalajara, porque tenemos el título, porque somos certificados por un consejo, o porque hemos sido presidentes de una agrupación o de un colegio. Creemos que por eso estamos a salvo de un conflicto médico-legal. Pero también puede ser que porque tengamos habilidades y competencias muy vastas, somos excelentes para la cirugía, somos rápidos para llegar a un diagnóstico y creemos que por eso no vamos a tener un conflicto. Y tampoco prevenimos porque creemos que los pacientes son nuestros y porque a lo mejor sentimos que como intervenimos, algún amigo, algún compañero, alguien de la familia, quizá no necesitáramos prevenir el conflicto médico-legal. Pero eso no es todo. Lo más trascendental es que algunos no prevenimos porque tenemos una sensación de que por nosotros va a responder un tercero. Y esto, en sentido peyorativo, si ustedes quieran,
no prevenimos porque algunos tenemos ese defecto de considerar que no vamos a necesitar participar nosotros en el conflicto. Y claro que cuando yo hago esta plática, tengo muchos objetivos, pero voy a concretarlo por cuestiones de tiempo, en que yo les propongo a ustedes sistematizar la manera de prevenir el conflicto médico-legal. Y para sistematizar, debo de recordarles que lo que tenemos ahora es lo que si no prevenimos va a invertirse. Primero, tenemos nosotros la punta del iceberg. Esos son los que ahorita están en el conflicto. Y la base son muchos de los que potencialmente podemos estar en el conflicto. Y si no prevenimos, esta pirámide, este iceberg se va a invertir y arriba estaremos los que estemos en los estrados judiciales y abajo los que no estén. Y es por eso que mi propuesta, empiecen a analizarla ahorita todos profesionales de la salud. Guarda una analogía muy clara con la historia natural de la enfermedad que nosotros hemos estudiado desde hace muchos años, con la historia natural del conflicto médico-legal. Y la historia natural de la enfermedad se basa en los niveles de prevención. Y mi propuesta es muy clara. La historia natural de la enfermedad con la historia natural del conflicto médico-legal como analogía tiene prevención primaria genérica, prevención primaria específica, prevención secundaria y prevención terciaria, lo que les voy a tratar de proponer para este ejercicio. Recordemos que hay un periodo prepatogénico en la historia natural de la enfermedad y un periodo patogénico. En el conflicto médico-legal es exactamente lo mismo. Estamos ante el paciente, una relación estable, no hay ningún conflicto y nosotros podemos tener, en tratándose de prevención del conflicto médico-legal, dos acciones. Prevención primaria, que son todas aquellas medidas generales que tenemos que aplicar en todo acto médico. Y prevención primaria específica cuando se presente el evento inesperado. Y en conflicto médico-legal, la prevención secundaria empieza cuando recibimos la notificación de que hemos sido invitados o obligados a participar en un conflicto. Y la prevención terciaria en el conflicto médico-legal también se da cuando queremos prevenir un daño. Entonces, prevención primaria del conflicto médico-legal, como la prevención primaria de la historia natural de la enfermedad. Actos previos a que se establezca el conflicto médico-legal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y prevención secundaria, actos que se inician al recibir la notificación en materia penal, en materia civil, en materia administrativa. Y la prevención terciaria, cuando ya se determina judicial que hicimos o que incumplimos con con una falta de un deber de cuidado o cuando reconocemos que tenemos responsabilidad. Entonces, la prevención primaria del conflicto médico-legal, igual que la prevención primaria de la historia natural de la enfermedad, tiene dos capítulos: prevención primaria genérica y convención primaria específica. La genérica son todas acciones que tenemos que aplicar en todos los actos médicos y se las voy a escribir de manera muy concreta. Cada una de ellas, ayúdenme a leerlas, tiene horas para explicarlas. Trataré de hacerlo de una manera compacta y con ejemplos. Primer punto, decirles a ustedes que hagan un ejercicio de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando. No importa que la naricita crezca y se ponga como Pinocho, pero que hagan un ejercicio para que ustedes puedan tener una autoevaluación de cuánto están haciendo para prevenir el conflicto médico-legal. Empiezo. Reestructurar la entrevista clínica, la relación paciente-médico. Perdónenme que yo no les señale médico-paciente. Hoy los cambios normativos que ha habido hacen que la relación sea en primer lugar paciente y en segundo lugar médico, y esto, como les dije, es debatible. ¿Por qué está pasando que la relación paciente-médico se ha ido en forma progresiva deteriorándose? Porque no hemos aprendido a
tener habilidades o a desarrollar habilidades de comunicación. Pregúntole yo a cada uno de ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un entrenamiento formal para comunicarnos con nuestros pacientes? Los que ya estamos en la tercera edad, aprendimos de nuestros maestros, acompañándolos cuando daban sus consultas o a la saga de ellos cuando visitaban a los pacientes hospitalizados. Hoy, tristemente, esto se ha acabado y el 90% no recibe entrenamiento especial. Pero como nosotros somos académicos y científicos, tendríamos que citar que hay autores que dicen que más del 50% de las quejas y preocupaciones no las detectamos en las entrevistas que hacemos con nuestros pacientes. Y vean la naricita de Pinochito y pregúntense, ¿qué tan capaz soy para detectar las quejas de mis pacientes? Y más del 50% de los problemas que tienen nuestros pacientes los ignoramos y sigue creciendo la naricita. Y más del 50% de las veces el paciente y el médico tenemos desacuerdo sobre la naturaleza del problema. Y si lo veo en mi consulta, yo voy a decir que eso no aplica conmigo. Y me creció la naricita. Y luego señala este autor que no nos dejamos de escribir sus problemas. Tenemos mucho que hacer y queremos y los suspendemos en menos de 18 segundos en promedio de las veces. La nariz siguió creciendo. Porque lo que nosotros vemos cuando hay conflicto médico-legal, que en más del 90% de las veces no hubo una relación paciente-médico adecuado y ahí tenemos que trabajar. En esta prevención primaria de la relación paciente-médico, yo lo he escuchado y a lo mejor lo he dicho alguna vez, así soy yo y no voy a cambiar. Además, si no le busque, que hay muchos médicos, ginecólogos en mi ciudad de Nogales, Sonora, y luego digo, así como soy, tengo óptimos resultados, tengo trabajo y estoy bien. Y no lo dudo que esas tres frases sean verdaderas, pero si yo quiero prevenir el conflicto médico-legal, mi relación paciente-médico tiene que tener otro enfoque. Además, el informe del Consenso de Toronto dijo que nuestras entrevistas, esto ya es un trabajo científico, no cumplen por su inadecuada ejecución con el objetivo buscado. Y aquí hablaba este consenso del objetivo médico. Ahora tenemos que hablar también del objetivo legal, porque así está la situación que nosotros estamos viviendo. Claro, en México, analícenlo en ustedes mismos, cómo están en sus entrevistas. La contundencia permite afirmar que la entrevista clínica sigue en deterioro progresivo en su calidad. Y más del 90% de las veces lo atribuimos a la burocratización de la medicina, donde la lógica administrativa está sobre la lógica médica. Tenemos muchos ejemplos palpables en este momento, y a la medicina prepagada. Y ahora también, en esta primera medida preventiva de prevención primaria genérica, tenemos que recordar que debemos de buscar un modelo intermedio entre la entrevista libre y la entrevista totalmente cerrada. Tenemos que direccionarlo, conducirlo nosotros, pero apertura a lo enunciado del paciente. Ya lo dijo uno de los autores que uno consulta. Los médicos deberemos de aprender a escuchar con ambos oídos. Acuérdense cómo ahora la computadora impide verle la cara al paciente y conocer sus expresiones corporales que son tan indicativas de lo que les está pasando. La segunda parte de la reestructura de la segunda médica es la evidencia, de la entrevista médica, es la evidencia escrita. Hoy en día sugiero, con todo el respeto del mundo, que cada quien elabore un formulario complementario para que el paciente con su puño y letra lo conteste. ¿Cuál es el motivo de consulta? Para categorizar, dejarles un espacio libre de texto, su nombre y su firma, y desde luego todas las situaciones que ustedes consideren convenientes. Es importante que el paciente llene a puño y letra lo que viene y lo que dice y qué espera,
porque existen criterios de nuestra Suprema Corte donde dicen que el paciente tiene obligaciones. Y en este caso, las obligaciones que tiene el paciente, ustedes las pueden leer ahí porque es extracto de esa tesis aislada de nuestros altos tribunales. Tienen obligación de lealtad de información, tienen que cumplir su plan terapéutico y desde luego también la obligación de remunerar nuestros servicios está específicamente diseñada. Pero en este momento quiero recalcar que la evidencia escrita que se puede obtener en la consulta es buscando que el paciente tenga mucha lealtad en la información. También tendríamos que hablar como segundo punto importante en la prevención primaria genérica de la historia clínica. Jóvenes, señores, doctores, doctoras, ¿qué está pasando con nuestras historias clínicas ahora? Las dejamos a manos de terceros que no tienen la visión que tenemos nosotros, los que tenemos más años en el ejercicio de la profesión. ¿Y qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué dice en esta tesis aislada? Que la historia clínica constituye la transcripción de la relación médico-paciente. Así lo dice la tesis. Y que la ausencia o deficiencia de la historia clínica genera una presunción en contra de los médicos respecto a la existencia de una posible mala práctica. Si nosotros, cuando estamos ante un caso concreto, no tenemos historia clínica, automáticamente entramos al juicio en desventaja. Cuidado con la historia clínica y vuélvanlo a hacer. Y el famoso consentimiento informado, que ya nos dieron una plática brillante la semana pasada. Habrá quien dice que el consentimiento informado debe de ser el consentimiento válidamente informado, y desde el 2004 aproximadamente la CONAMED así lo escribió, pero habrá quien dice que también debe de ser, como yo lo digo, legítimamente obtenido para que tenga valor en juicio. Y sería muy fácil decir que la norma oficial mexicana y los criterios de la Suprema Corte son los que nos orientan a cómo debe de hacerse un consentimiento informado. En la norma oficial mexicana está muy sencilla, los numerales 10.1 y subsecuentes, y los criterios de la Suprema Corte son muy claros en cuanto a la doctrina del consentimiento informado. Aclaro, esta doctrina es una doctrina jurídica, es una doctrina que tiene muchos defectos, no es una doctrina médica, pero es una doctrina que se está aplicando y que debemos de trabajar. La Suprema Corte dice que es el contenido del deber de informar, es un derecho fundamental de los pacientes. Nosotros tenemos el deber de informarles para cumplirle al paciente el derecho fundamental que ellos tienen de recibir la información. Se recomienda no hacerlo inmediatamente antes de entrar al quirófano o antes de entrar a un evento, y se les recuerda que los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que se han ido endureciendo cada vez más, es que la información tiene que ser adecuada, suficiente y comprensible. Y esas son palabras que tienen textura abierta. ¿Qué tanto debo de informar para que sea adecuado? ¿Qué tanto es suficiente? ¿Y qué tanto y cómo voy a informar? Yo, cuando leo complicaciones de las cirugías ginecológicas, no sé qué capítulo del libro decirle a la señora que le debo de leer para que ella lo entienda. Entonces, es una doctrina defectuosa. Y tan es defectuosa que les traigo este ejemplo de la vida real. La defensa del médico dijo: frente a la enfermera se explicó detalladamente lo que se iba a hacer, en qué consistía la cirugía y cuáles eran los riesgos. Tanto es así que la paciente firmó su consentimiento informado. La paciente contestó: sí firmé por una condición que pide el mismo hospital. Es un requisito, pero eso no significa que se les autorice para no tener los cuidados debidos. Y más en este caso particular, donde los médicos tenían que haber usado
las técnicas necesarias. Rapidito, mientras me tomo un traguito de café con la confianza que ustedes me dan, díganme cuál creen que fue la resolución del juez penal de esta causa. Piénsenlo primero. Bueno, pues yo creo que muchos entendieron cuál iba a ser la respuesta. El juez dijo, y aun cuando la paciente haya firmado el consentimiento, debieron de extremar medidas precautorias, dada la condición del pasivo, independientemente de que la misma haya firmado o no la carta de consentimiento. Y entonces la sentencia fue condenatoria para los médicos que estuvieron en este caso. Consentimiento informado bien hecho, aparentemente, pero interpretado por los jueces de la causa, que no son médicos, de una manera que favoreció a los quejosos. En este punto 4, voy a volver a recordar los 4 puntos que tenemos como prevención primaria genérica. A ver si me ayudan. Primero, es la relación paciente-médico. Segundo, la historia clínica. Tercero, consentimiento informado. Y el cuarto, la contratación de seguros o servicios de protección jurídica para el médico. Este es todo un tema de debate. Tenemos presentaciones. Abraham tiene su presentación por qué sí, habrá quien tiene presentaciones que por qué no, habrá quienes estemos en una posición intermedia porque sentimos que todo es muy mejorable y habrá quien no nos escuche. Es un tema de debate, pero yo voy a tratar de decirlo en 4 palabras muy claras. Para prevención del conflicto médico-legal, ¿es obligatorio tener un contrato de seguro de responsabilidad profesional o de responsabilidad civil profesional o no es obligatorio? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Es inútil o es útil? ¿Y es perjudicial o es benéfico? Yo he concluido que no es obligatorio, porque no hay una obligación jurídica específicamente preceptuada. Y también he concluido que es necesario si y solo si incumple la normatividad y si omiten las estrategias de prevención que hoy estamos platicando. Y también he concluido que probablemente fuera inútil porque tú estás ante un riesgo. Si tú eres disciplinado, obviamente no vas a tener un conflicto o tus riesgos son menores, como cuando uno compra un seguro para incendio o catástrofes en tu casa. Pero es directamente proporcional a tu desempeño si puede ser útil o no. Y desde luego, perjudicial sería, sí es perjudicial, si tú disminuyes tus exigencias de prevención, si no las realizas o si disminuyes tus exigencias de estudiar. También disminuye si tú alardeas de que tienes un seguro o una protección jurídica porque el paciente puede decir, bueno, pues está asegurado, pues lo demando. Y también puede ser perjudicial si tú consideras que por tener un corporativo que te apoye ya es excelente el apoyo. Y acuérdate que así como tenemos niveles en los cuidados médicos, niveles en los cuidados hospitalarios, niveles en los carros, niveles en los aviones, también existen corporativos que su actitud ante los casos es también deficiente. Y claro, también sería perjudicial si tú tienes y adquieres una falsa sensación de seguridad. Yo concluyo diciendo que tienes que medir tus circunstancias de conocimientos, tu ambiente de trabajo, tu nivel de complejidad y buscar el cambio siempre para mejorar en este 4º capítulo de la prevención primaria genérica del conflicto médico-legal. Y nos vamos a la prevención primaria específica del conflicto médico-legal. Esto es bien importante, porque son los actos que se inician por el médico ante la presencia del evento inesperado. Y el evento inesperado ha tenido múltiples denominaciones. Muchas de ellas las hemos discutido y otras las hemos debatido aún por escrito, porque el evento inesperado es el factor más importante para la instauración de un conflicto médico-legal ante los estrados.
Y claro, hay otras manifestaciones del paciente, un evento inesperado, más la ira o la insatisfacción de un paciente, más cuando te solicitan el expediente clínico, cuando incumplen indicaciones, cuando no acuden a las citas programadas, cuando se oponen al pago de tus honorarios o cuando te contactan con un abogado, ya son factores importantes de riesgo. Pero el número uno es la ocurrencia del evento inesperado, que no es lo mismo evento inesperado contra evento adverso. Algunos de nosotros escribimos eventos adversos y señalamos algo que sucedió en el acto quirúrgico o en el tratamiento médico. Ya tuve la oportunidad de leer en un juicio cuando un médico reconoció como evento inesperado una situación que le pasó y el abogado de la contraparte dijo, el médico está confesando que tuvo un evento inesperado y evento inesperado es un daño causado por el manejo médico más que por la enfermedad de base. Cuidado con usar palabras que no sean las propias. Por eso nosotros hemos propuesto que cuando hablemos de situaciones que pasan en el ejercicio de nuestra profesión, hablemos del evento inesperado en salud, como todo aquel conocimiento desfavorable, no deseado y súbito, que nace como resultado de la interacción entre la enfermedad de base y la acción del profesional sanitario, así como del paciente mismo. Y olvidarnos nosotros de hablar de estas nominaciones que se le da a la situación que suceda en un acto médico que tenga malos resultados. Entonces, afortunadamente, cuando uno tiene un evento inesperado, afortunadamente uno puede reaccionar, porque todavía el paciente o su familia no ha decidido instaurar un conflicto contra nosotros. Entonces, cuando viene el evento inesperado, que gracias a Dios son poco frecuentes, tenemos que activar los mecanismos de prevención primaria específica del conflicto médico-legal. ¿Y cuáles son? Pues son algunos que voy a señalar de una manera práctica y rápida, pero no esperar a que se establezca formalmente la demanda, la denuncia o la queja. Y entonces nosotros tenemos que activar los mecanismos de defensa personal y los hemos dividido en actitudes ante el paciente, en actitudes ante el entorno familiar, en actitudes en el contexto hospitalario, en acciones que tenemos que aplicar en el ámbito jurídico si se da la demanda o denuncia y en la elaboración propia de un escrito único y especial. Me voy rapidito. Activación de los mecanismos de defensa personal ante el paciente mismo. Número uno, evitar el efecto cascada. Tenemos que redoblar la atención y esmeros en cuidados del paciente. Ya lo sé, a veces no es nada fácil porque sentimos vergüenza, sentimos desánimo, a veces nos enojamos, pero estos sentimientos que son difíciles de controlar cuando sucede el evento inesperado no tienen cabida. Tenemos que trabajar en beneficio de nuestros pacientes. Nunca dije que sea fácil, dije que es lo mejor que se puede hacer. Y también tenemos que buscar el manejo multidisciplinario o mejor interdisciplinario. Los eventos inesperados, afortunadamente y gracias a nuestras habilidades y capacidades, son casos de verdadera excepción. Hay que minimizar el daño y no tener reservas para buscar el manejo multi o interdisciplinario. ¿Y qué tenemos que hacer en el entorno familiar? Pues mantener la buena relación y comunicación paciente-médico. Esto es un verdadero problema. No sabemos manejar el entorno familiar, no sabemos a quién dirigir la información y no sabemos lo que es el método que se usa en otros estados, en otras naciones del mundo, que se llama la discusión abierta o el reconocimiento abierto. El manejo del entorno familiar y social, y ya lo han dicho muchos, pero lo vamos a volver a recalcar, porque es importante tenerlo en nuestra mente. Es la causa principal del conflicto médico-legal. Sin mala praxis o con mala praxis. Así se dan las cosas y tengo expedientes donde el paciente claramente expresa
cómo se manejó inadecuadamente por el médico tratante, el entorno médico familiar. Y tenemos que recordar que la dirección de la información es un problema complejo a la hora de que tenemos el evento inesperado y que queremos prevenir el conflicto. ¿A quién le vamos a dar la información y cuándo? Ahí está un privilegio adicional del consentimiento informado. El consentimiento informado puede agregársele un capítulo, un renglón, un párrafo donde diga cuando el paciente está estable, a quién tenemos que darle la información para no tener que decirle al tío, a la sobrina, al abuelo, a la mamá, al hermano, al cuñado, nada más tener una comunicación unidireccional que en la realidad evita problemas. Y este famoso método que es el establecimiento de una comunicación abierta con los afectados es bien importante. Y hay países del mundo donde sí se desarrolla. Nosotros en México, cuando lo hacemos en general de manera equivocada porque no hemos tenido una preparación para afrontar directamente las situaciones con nuestros pacientes. Y las actitudes en el contexto hospitalario también tenemos que recordarlos. Analizar y reevaluar la historia clínica, coordinarse con los otros involucrados e informar a las jefaturas de servicio y de departamento. Acuérdense, el valor médico y jurídico de la historia clínica es trascendentalísimo y ya lo hemos dicho. Es nuestra obligación y es un derecho intransferible que el paciente tiene. Y nosotros en la historia clínica tenemos que darnos cuenta si se suscitaron acciones que pudieran ser actos de tercero que afectaron el resultado. Si no tenemos una buena historia clínica, si no seguimos la famosa norma oficial del expediente clínico, no podremos nosotros salir adelante con un eximente de responsabilidad. Y lo único que pedimos en la historia clínica y en el expediente clínico, ¿qué es? Que el médico haga obvio para todos lo que para uno mismo ya es obvio. ¿Qué es? Que el acto médico lo hicimos cumpliendo con nuestro deber de cuidado. Y cuando decimos que hay que reevaluar la historia clínica y el expediente clínico, les recuerdo que ahora los abogados nos piden a los peritos puntualmente, señor perito, diga usted si hubo falta de apego o no a la norma oficial mexicana del expediente clínico y en nuestro caso a la norma oficial 007 de atención del parto y la mujer embarazada. ¿Y por qué tendríamos que seguir pensando en coordinarnos con otros involucrados como una medida de prevención primaria específica ante el evento inesperado? Porque tenemos que analizar las opiniones antes de comunicarlas, porque tenemos que buscar una sola fuente de información. Para nosotros no es raro que uno disienta con el médico internista o con el mismo ginecólogo o que el cardiólogo y el terapista opinen diferente. No es nada raro, pero para los pacientes sí. Entonces nosotros tenemos que coordinarnos con ellos para señalar la información que vamos a decir y desde luego uno solo señalar cómo van pasando las cosas con su paciente. Y el paciente no entiende lo que uno le dice y si son dos, menos. Tampoco lo capta y también es insuficiente. Y esto es una estrategia reina para que nosotros podamos ser demandados o denunciados o quejados. También en el contexto hospitalario debemos de informar a las jefaturas de servicio y de departamento donde existan. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer un plan de contingencia legal integral. Tenemos que ver que ellos van a participar en el proceso, los van a llamar a señalar lo que tengan que señalar. Tenemos que buscar si hay algún responsable por un hecho, si nos están llamando responsables por hechos ajenos que no corresponden a nosotros, porque pudiera haber culpa de la institución en vigilancia o en la elección de sus empleados. Y en el ámbito jurídico, y esto es bien importante porque llega una persona a pedir ayuda y uno les dice, ¿cuándo sucedió esto? Pues hace 6 años.
¿Y quiénes estaban ahí contigo cuando operaste? Pues no me acuerdo. ¿Y qué te dijo el paciente? ¿Qué te dijo el familiar? No, pues me mentó de la madre y me golpeó. ¿Y hay algún eximente de responsabilidad que tú te puedas recordar? No, no me acuerdo. ¿Pediste examen de patología? ¿Pidieron autopsia? No. Bueno, entonces uno como médico que tiene el evento inesperado debe de pensar en esos 6 capítulos que están ahí, que obviamente no los voy a desglosar, pero les voy a decir. Tenemos que elaborar un escrito único y especial cuando estemos ante un evento inesperado. Hay que detallar los sucesos, hay que escribir qué se realizó, qué no se realizó y por qué no se realizaron las cosas, y hay que analizar por qué creemos que se produjo el resultado inesperado y escribirlo, porque si nosotros analizamos eso y convocamos a una junta y a una consulta con experto, podremos tener capacidad de confrontar nuestras anotaciones personales con los resultados de la búsqueda bibliográfica. Y en ese escrito, o ese escrito, lo tenemos que hacer de inmediato, porque el efecto del tiempo es duro. Se nos olvida lo que pasó. Se nos olvidan los detalles trascendentales de cualquier tipo. Y si no hacemos una descripción cronológica, así como un diario, podemos tener equivocaciones que tengan trascendencia. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar y oportunidad que se dieron cuando estábamos en ese evento? Y claro, ese escrito, cuando nos pidan la declaración ministerial, si es que así se siguen dando las cosas en el derecho penal, ya nos va a servir para tener un escrito perfectamente detallado para entregar al ministerio cuando así nos los solicite. Pero además ese escrito nos va a servir de aprendizaje y va a ser un importante elemento de análisis para nuestro abogado que está postulando a favor de nosotros. Entregarle un escrito de esos al abogado postulante es de un gran valor. Y las pruebas están muy claras. Aquí tenemos un caso donde el juez dijo, los ahora acusados no pueden tener responsabilidad penal porque actuaron dentro de sus posibilidades en relación a las condiciones que se encuentra el hospital en que laboran, porque hay carencia de especialistas, carencia de personal y carencia de equipo para la atención de pacientes. El médico de este caso ya había sido detenido de su libertad y estaba en caución, porque la norma oficial mexicana nos dice que las normas están hechas en beneficio del usuario, pero atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presenten dichos servicios. Y ya lo hemos repetido, pero no nos cansaremos. Si ustedes no lo escriben, nosotros no podemos tener elementos para una mejor defensa de su caso. Y viene la prevención secundaria, que son los actos que se inician al recibir la notificación. Y aquí les debo de recordar que espero que estén aquí no por una motivación de que ya les pasó, sino por una motivación de que no les pase y prevengan. El derecho a expresar la falta de un deber de cuidado médico es lo que genera la notificación. Los pacientes tienen el derecho de llevar al juez lo que ellos consideran que fue una violación a sus capacidades y a sus derechos de salud. Entonces, la notificación del conflicto inicia la prevención secundaria y tenemos que tener preparación física, mental y económica por los famosos síndromes que se dan, como es el del desgaste y es el famoso síndrome judicial de los argentinos. Aquí la notificación oficial nos obliga a, no se les olvide, primero, no ignorar la situación, buscar ayuda médico y legal inmediata, buscar excluyentes de responsabilidad y tener un cambio en la actitud ante todos los que participan en el conflicto. Rapidito les digo, cuando uno ignora la situación, porque se cree uno que es médico de la familia desde hace muchos años, porque existe un error, porque el paciente afectado es familiar de un amigo, porque pertenecemos al mismo equipo de fútbol, porque es un familiar político o porque es una monjita, etcétera, cometemos un error.
nosotros somos sujetos a eso y más. Y no debemos ignorar la situación porque los efectos negativos en los juzgados pueden ser graves. Nos pueden ejecutar medidas de apremio, podemos tener una reacción tardía, le decimos al abogado, oye, mañana tengo que contestar este requerimiento. Y resulta que ni oportunidad le hemos dado al abogado para que lea el caso. Los plazos judiciales tienen vencimientos, algunos que son vencimientos que no se pueden prorrogar y porque nos pueden acusar de ir al juicio en rebeldía y porque no se les olvide. El juez va a decidir conforme escuche lo que pasó y conforme se le demuestre. Y ya tenemos un caso aquí en esta ciudad donde se le imputó, se le sentenció con 8 millones de pesos por una responsabilidad civil en un caso que se dejó sin atender porque la sentenciaron en rebeldía. Muy bien. Y entonces, cuando decimos no ignorar la situación, ya sabemos a lo que nos referimos. Pero cuando decimos obtener de inmediato ayuda especializada, cuando tenemos la notificación, de inmediato tenemos que buscar dos tipos de ayudas especializadas. El profesionista en derecho, y tenemos que preguntarnos, ¿es competente el abogado defensor? Porque, otra vez, hay niveles. No es lo mismo que te defienda un abogado con experiencia en estos casos a que te defienda, y no lo digo de una manera peyorativa, a que te defienda un abogado que está especializado en divorcios. Es lo mismo como nosotros, no es lo mismo que yo, ginecólogo, atienda a una señora de una colecistectomía complicada a que la atienda un cirujano que ha hecho 1000 vesículas en 6 meses o en 2 años. Entonces tenemos que preguntarnos si el abogado defensor es competente. Y este profesionista en el ámbito legal, no se les olvide, porque esto pasa con mucha frecuencia. Cuando uno elige su abogado, nace una nueva sociedad. El abogado no sufre los efectos cuando tenemos una resolución en contra, ni efectos económicos, ni efectos profesionales, ni en su caso, privación de la libertad. El abogado te va a ayudar mucho en lo que es la forma, pero tú tienes que ayudarle al abogado en lo que es el fondo del asunto. Y cuando digo no ignorar la situación, que tenemos que buscar un profesionista médico, tenemos que acordarnos que el médico no te va a ayudar en el evento inesperado, te va a ayudar al perito, a hacer el dictamen pericial. Esto es una trascendencia enorme. La historia clínica y el peritaje médico legal son los puntos más importantes de la defensa. Y tienes que preguntarle al médico si está dispuesto a cumplir los requisitos procesales y si son de la misma especialidad y si es un verdadero experto en el tema, pero además tienes que pensar si esa preparación académica que dice tener es demostrable ante el juez, si tiene ética, si tiene algún impedimento legal para ser tu perito, si tiene tiempo para hacerlo y si tiene capacidad de respuesta ante posibles interlocuciones en los juzgados y si tiene facilidad de contraargumentación, más ahora el sistema nuevo que tenemos oral penal. Esto es muy importante. La prueba pericial tiene que prepararse. Tenemos que buscar e interactuar. Ese es mi punto de vista. Puedo debatirlo con mucha gente. Tenemos que nosotros los peritos ayudar a hacer un cuestionario especial. He tenido la oportunidad de ver cuestionarios que el abogado le hace al perito, en donde en lugar de presentar argumentos a favor del médico que se está defendiendo, las respuestas son acusativas. Entonces hay que participar con ellos, hay que ver la sustentación objetiva de lo que dice el perito y acordarse que hay una prelación de normas que se deben de aplicar en los casos y hay niveles de evidencia. Y otra vez, nadie está obligado a lo imposible. Entonces tenemos que ubicar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y oportunidad en las que se presentaron los hechos. Y no les debemos de insistir tanto, pero hay que hacerlo, porque las normas oficiales, no obstante que tienen posibilidad de contravertirse en los juicios,
tienen un sentido para los jueces y los jueces no son médicos. Entonces, el juez, cuando le diga no siguió la guía de práctica clínica, va a tomar esta referencia que viene en una tesis aislada que dice que tú, en términos generales, debiste de haber seguido la guía de práctica clínica. Y si no la seguiste, tienes que fundamentar de una manera clara por qué no la seguiste. Y aquí tenemos también una sentencia donde el juez de la causa dijo: la detección tardía de complicaciones en el trabajo de parto obligó al uso de forceps, lo que incrementó la severidad del trauma obstétrico, pero no es atribuible al sentenciado porque su actuar estuvo apegado a las normas y procedimientos que para este caso prevé el IMSS. Vean cómo este caso por ahí se defendió favorablemente al médico. ¿Qué tenemos que ver en cuanto a excluyentes de responsabilidad? Hay excluyentes de responsabilidad o de incriminación penal y hay excluyentes de responsabilidad civil, y ahora aparece en el escenario jurídico la responsabilidad patrimonial del Estado. No me voy a detener mucho, nomás recordarles que cuando uno habla de excluyentes de incriminación penal, que los tienen todos los códigos penales de los estados y el federal, es que el acto se presentó lo que la ley determina como un delito, pero hubo circunstancias que hacen que el juez considere que no merece la penalidad. La ley dispone que bajo determinadas circunstancias, aunque murió la paciente, aunque perdió la vida, no se va a penalizar. Y ahí están algunos de los excluyentes de incriminación penal que no los voy a explicar ni siquiera leer porque es otro tema. Y en cuanto a la responsabilidad civil, es muy claro. Si la culpa es del afectado en forma inexcusable, si se produce el efecto por lo que jurídicamente se le llama caso fortuito, o si el resultado es por fuerza mayor, o si se produce por hechos de terceros, son causas excluyentes de responsabilidad civil. Pero el abogado no la sabe, el perito no lo sabe si nosotros como médicos no escribimos en nuestro expediente clínico y no tenemos en nuestra mente lo que pasó. Y la responsabilidad patrimonial del Estado, que es otro tema que va a entrar cada vez más fuerte, es cuando, a pesar de que ustedes como médicos que trabajan en instituciones hagan las situaciones desde el punto de vista médico bien, si no cumplieron con una determinación de organización interna que tiene, en este caso el seguro, que es el más común, pueden tener responsabilidad económica sobre los casos, dicho de una manera muy rápida. Y luego, las actitudes que tenemos que tener ante el evento judicial son varias: ante el funcionario, ante los pacientes, ante los abogados y ante personas ajenas. Durante el evento judicial, no tengo la menor duda, nosotros tenemos sensaciones contrarias al evento médico legal. Estamos enojados, estamos encabronados, no dije como lo están pensando. Tenemos una actitud hostil natural, pero resulta que a toda acción sigue una reacción. Si nosotros nos vamos y nos peleamos con las personas que están en los juzgados, nos va a ir mal. Ante los pacientes tenemos que ser respetuosos y firmes y evitar cualquier daño físico. Y ante los abogados de la parte que nos demanda, no discutir, no pelear. Nada fácil, no es fácil, pero sí es muy conveniente. Me estoy yendo rápido para dar tiempo a las preguntas. Y ante el abogado debemos de recordar que eventualmente podemos generar ventajas procesales si escuchamos al abogado lo que nos viene y nos dice. No todos los abogados son muy duchos, hay abogados que son inexpertos. Y en el extremo, aunque el valor procesal puede estar muy limitado, podemos grabar lo que el abogado nos dice y desde luego nosotros evitar que nos graben a nosotros. Y contra las personas distintas que no están en el juicio específicamente hablando, es que nosotros no debemos
de aceptar nunca la culpabilidad. Tenemos que tomar una actitud defensiva, pero con apertura. Reservar nuestros comentarios y tener cuidado con nuestros propios colegas. Y escuchar, aprender. No existen casos idénticos. Les pregunto, de estas cuestiones que les planteé de una manera que yo considero práctica, objetiva, puntual, ¿quién de ustedes ha participado en un evento inesperado? ¿Quién ha experimentado un conflicto médico-legal formal? Y les pregunto lo más importante de lo que yo dije, ¿qué hacemos hoy de medidas de prevención primaria y secundaria? ¿Y qué estamos dispuestos a empezar o qué estamos dispuestos a mejorar? Y pregunto, ¿se obtendría un beneficio jurídico y médico si cumplimos estas sugerencias? Porque una cosa va ligada a la otra. Y esto nos pasa a todos. No es nada más una situación en donde yo pueda estar. En ese espejo puede estar un colega, un jefe de servicio, un director, etcétera. Esto es un asunto hoy en día inherente al ejercicio de la medicina. Y les recuerdo que el aumento de los juicios se debe más a la falla de relación médico-paciente que a cuestiones de impericia profesional y que es necesario despejar de nuestras áreas cognitivas y afectivas la sensación de que somos terceros extraños al juicio. Hay otras diapositivas más, pero voy a preferir que nos vayamos a las preguntas porque lo que iba a concluir ustedes ya seguramente lo tienen en su mente. Entonces nos vamos a las preguntas, nos vamos a los comentarios que queramos hacer para poder escuchar. Por favor, voy a sacar aquí la imagen donde vienen sus preguntas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, licenciado, doctor Robles Elías. No tengo en pantalla la imagen de las preguntas. Ok, entonces yo las voy a empezar a hacer, ¿le parece? Me parece muy bien, gracias, Abraham. Muy bien, lo voy a empezar a hacer algunas y dicen lo siguiente. Dice el León Pérez, en el IMSS pasé a cirugía a un paciente en su primera cirugía, entró como electiva por rinoplastia, yo creo que está rinoplastia, quiero suponer, Rinoplastia, sí. y cayó en paro 25 minutos. Lo pasé a cirugía días después como ASA 5, muerte neuronal no confirmada, y cayó en paro antes de la cirugía para colocación de traqueostomía. Pero no hace mayor preguntas. Bueno, pero claramente podemos entender qué es lo que está planteando el doctor. Lo que está planteando el doctor tiene mucho que ver con la responsabilidad que él tendría. Lo primero sería es que él se preguntara cuánto hizo de prevención del conflicto de lo que tuvimos. Si no hizo nada, como es el respetar la norma oficial mexicana en cuanto a la historia clínica, al consentimiento informado, a la valoración preparatoria, a los riesgos que tenía, pues seguramente se va a considerar que el segundo evento tuvo una causa-efecto del primer evento. Entonces, sí está en una situación delicada que tiene que estudiarse de una manera particular, porque con lo poquito que nos informó, los datos que tenemos son insuficientes para darle una opinión. Yo siempre he pensado que podemos ayudar, siempre, pero tenemos que estudiar el caso concreto. Él mismo tiene que preguntarse qué tanto en el IMSS o en el medio privado o en cualquier hospital estoy siguiendo yo la normatividad que me exige que yo haga antes de cualquier cirugía. Muy bien, tenemos muchas preguntas, doctor Robles Elías. Venimos, el doctor Luis Armando González. En el momento se tiene que firmar el consentimiento informado de COVID en la atención de parto y cirugías en general. Es su pregunta. Híjole, se perdió la pregunta, Abraham. A ver, otra vez, por favor. Otra vez.
Son muchas preguntas, doctor. Voy a hacer otra. Pero esa me interesa mucho contestarla. Entiendo el sentido, pero otra vez para ser más concreto, Abraham. Doctor, créame que son tantas preguntas que se han estado... Bueno, Una ok. va pasando la otra. Adelante, adelante. A ver, dice... Ok, seguiremos. El doctor Enrique Mainero. ¿Se puede detener a un médico por demanda penal antes de probar su caso o culpabilidad? Bueno, técnicamente supondríamos que no. O sea, siempre nosotros tenemos derechos que están perfectamente claros en nuestra Constitución, pero en la vida real, el Ministerio Público hace acciones que aunque no están perfectamente validadas desde nuestra perspectiva, para ellos sí. Y lo voy a señalar. Si el Ministerio Público piensa que usted se puede evadir de la justicia, puede retenerlo, pero siempre será una retención de una manera temporal mientras se deciden algunas otras cosas del procedimiento. Pero en términos generales, doctor, la respuesta sería no se debería de privar a alguien de su libertad por un acto médico. Claro, si el médico va borracho o va con efectos de algunas drogas, etcétera, pudiera haber más elementos para privar de la libertad. Pero la respuesta es no. Pero acuérdese que el Ministerio Público tiene sus estrategias y estamos nosotros llenos de casos en que fueron a los hospitales a retener a los médicos, casos de flagrancia. Tuvimos un caso muy penoso de un bebé que murió en útero y el esposo, mientras operaban a su esposa, fue por el ministerio y lo determinó como flagrancia y lo retuvieron. Pero son casos excepción que tenemos que estudiarlos, pero ahí está la respuesta. Muy bien, doctor. La doctora María Magdalena Velasco. ¿Es frecuente que entre los propios médicos originemos la queja médica de un paciente? Entre turnos diferentes, se dice frente al paciente, entre comillas, no debieron ponerle este medicamento o hicieron mal tal procedimiento y no lo necesitaba, dejando al paciente o al familiar quien escucha en ese momento el comentario con la inquietud, y si la evolución es mala, seguro habrá demanda. ¿Qué opina, doctor Robles Elías? Pues yo opino, muchachos, que esa es cuestión de educación. Miren, uno tiene que tener liderazgo cuando uno está trabajando en una institución o en una situación donde el trabajo es en equipo o en conjunto. Y la mejor manera de tener liderazgo es el conocimiento. Pero es muy difícil controlar que los médicos generen por mala fe o por alguna situación en especial ese tipo de situaciones. Pero usted no las va a poder dominar esas, doctora. Usted no puede dominar lo que yo haga. A veces no podemos dominar ni lo que hace nuestra esposa o nuestros hijos. Menos vamos a poder dominar lo que hace un médico que sigue en turno y que también busca algún pretexto para no trabajarlo o para no hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es prevenir el conflicto médico-legal como se lo escribí. Si usted hace su consentimiento y si usted hace su historia clínica y si usted anota por qué hace las cosas, va a haber posiblemente un conflicto médico-legal ante un juzgado, pero usted lo va a ganar porque usted cumplió con la prevención del conflicto médico-legal. Y entonces el problema va a ser de él, no de usted. Pero eso es una situación que vivimos en la vida real. Los médicos somos a veces los principales promotores de los conflictos médico-legales. Pero repito, usted nada más puede hacer hoy lo que le acabo de decir ahorita. Lo demás tendremos que trabajarlo con pláticas, con etcétera. Pero usted haga lo que le acabo de decir ahorita, doctora. Muy bien, doctor. El doctor David Pérez Mesa dice, la relación paciente-médico es la piedra angular en nuestra consulta y relación con ellos. Nuestra opinión, comentarios, sugerencias o tratamientos siempre deben ser hechos para el interés y beneficio del paciente. El paciente debe rellenar un consentimiento para la consulta médica y algún tipo de tratamiento médico. ¿Es correcto?
Mire, la norma oficial mexicana dice cuáles son los mínimos puntos o casos en los que usted debe tener el consentimiento, pero no dice que no puedas hacer más. Dice al contrario, y en todos aquellos casos donde usted considere que se pueda aplicar. Entonces usted tiene que ver su nivel de atención que hace, y si hace consentimientos para consulta, para tratamientos médicos, estará siempre adelante de una eventual situación conflictiva. No lo señala la norma oficial mexicana, pero la Suprema Corte de Justicia dice que es un derecho del paciente que tiene de estar informado sobre los actos médicos que se ejecutarán en su cuerpo. Entonces, yo pensaría que hay que trabajar en el consentimiento y cada vez hacerlo mejor, cada vez hacerlo mejor. No dije hacerlo de 10 hojas ni de 20, dije cada vez hacerlo mejor. Muy bien, muchas preguntas, muchas felicitaciones. La doctora Beatriz Barranco, con la pandemia COVID existe gran polémica respecto a dar maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Es deseable hacerle saber lo anterior al paciente y familiares con la finalidad de prevenir un riesgo laboral y además es legal? Si la paciente va en un estado de gravedad ante una urgencia, la urgencia predomina sobre el requisito administrativo del consentimiento, doctora. Pero generalmente cuando esto pasa, no está uno en condiciones de elaborar un consentimiento médico en ese momento. Usted lo puede hacer en ese momento, pero no está en las mejores condiciones porque está ocupada atendiendo la urgencia. Pero si tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Ahora, Medical Legal nos mandó a todos unas formas, unos formularios o unos escritos de consentimientos informados ante el COVID. Usted, de acuerdo a su ejercicio profesional, tome los elementos que tienen esos consentimientos y ya téngalos en la mano y aplíquelos cuando sea necesario y cuando la urgencia se lo permita. Nunca va a estar eso de más. Muy bien, la doctora María Vicenta López Salgado. Si un paciente me dice que no es alérgico a un medicamento y se lo pongo y resulta que se manifiesta alergia, ¿qué procede? Bueno, si ella ya lo sabía, si el paciente ya lo sabía, yo tuve un caso específicamente así con dipirona. Pues argumenté desde luego que yo no había sido informado de esa situación alérgica. Entonces, obviamente no pasó eso a mayores. Por eso la necesidad de que los pacientes, con su puño y letra, tengan ese llenado de ese formulario que usted debe de hacer cuando ellos lleguen a su consultorio. 1. 2. Si la paciente no sabía de eso y tiene una reacción adversa y usted la documenta y lo trata como dicen las normas o las guías o su conocimiento que usted tiene, no va a evitar que entre al conflicto. Lo más probable es que no lo evite, pero sí va a salir adelante, porque era una situación, una reacción adversa desconocida. Entonces usted va a salir adelante, pero haga las cosas como le señalé. Llega la paciente, tiene la reacción alérgica, esté atento, sucedió el evento inesperado, trabaje en los tópicos que le dije y sus posibilidades de salir adelante son muchas. Los eventos inesperados, doctores, doctoras, gracias a Dios y a nuestras capacidades y a nuestros estudios, tienen una baja frecuencia. Por eso les digo, cuando nos llegue a pasar, hay que trabajar en ellos. Lo que trabajes ahorita, te lo vas a ahorrar en mucho tiempo hacia el futuro. Pero no esperar que alguien lo haga por nosotros. No va a venir el jefe de servicio a hacerlo por nosotros, ni el licenciado Abraham. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Doctor Robles Elías, nos preguntan qué pasa ahora con la atención de pacientes de COVID o de cualquier otro padecimiento donde el paciente llegue y nos graba con teléfono celular, graba la cirugía, graba esto. ¿Qué es lo que sugiere hacer al respecto? Pues miren, yo tengo la convicción de que no es lo propio, de que no se debe de permitir, porque también se está metiendo con los derechos personales que uno tiene. Es conflicto. A nosotros nos pasa mucho con la cirugía laparoscópica y con los pacientes que tienen necesidades de
estar en las salas de partos o en las salas de cesárea. Sin embargo, si el paciente no llega en situación de urgencia, tú tienes la facultad de decirle, señora, usted no está urgida, no estoy de acuerdo con que me grabe, váyase a otro hospital con otro médico y hace la referencia formal. Si el paciente llega de urgencia, no debe de permitir que le hagan las grabaciones, doctora. El paciente llega en un estado crítico y si usted dispone afortunadamente de un servicio de protección, policía o guardias de seguridad, pues usted tiene que, con mucho respeto, imponerse. No lo considero conveniente porque el juez de la causa, cuando ve esas grabaciones, no interpreta las cosas como son las situaciones médicas, que le esté dando masaje cardíaco a un paciente. El juez puede decir es que usó fuerza desmedida o puede pensar muchas cosas porque no es médico. Entonces, si es no urgencia y usted está convencida, no lo permita. Haga lo que tenga que hacer y si él no quiere, permítale que se vaya a otra parte. Usted mismo oriéntelo a dónde y con quién. Y si es una urgencia, utilice las medidas de seguridad que tiene el hospital para que no le grabe. Esa es mi opinión, que puede ser debatible desde luego. Hay muchas preguntas de la doctora Silvia Pérez. Ahorita vamos para allá, Talia Rivera. Pero vamos con esta de la doctora Blanca Margarita. La reparación del daño hacia el personal de la salud, cuando hay denuncias injustificadas, ¿se puede contrademandar al acusador y a la prensa? Claro que sí, puede usted hacerlo, doctora, claro. Usted tiene que tener los elementos y yo ya lo he escuchado un poquito en los días que pasaron y lo he escrito con toda claridad. La demanda civil, cuando hay un asunto civil en materia civil, no se llama contrademanda, se llama reconvención. Pero no es bueno hacerla en ese momento porque usted tampoco tiene elementos para que se establezca que ese caso lo afectó. Entonces usted lo que tiene que hacer es, la demandan, van a usted y la demandan civilmente, desde ese momento empezar a reunir las pruebas de que esa demanda le está afectando. Y las pruebas pueden ser desde que usted tuvo que ir con el psiquiatra, desde que se divorció, desde que no era diabético y le dio diabetes, de que se le subió la presión. O sea, usted también tiene que prepararse para hacer esa no contrademanda en ese momento, sino una nueva demanda cuando acabe el juicio en el cual se determinó una resolución a su favor. Eso es lo que yo les sugiero y creo que es una buena situación. Pero no pasa eso. Los médicos cuando salen después de 3 años, 5 años, 8 años, como decimos coloquialmente, ya no quieren queso, sino salir de la ratonera. Pero ojalá y lo hiciéramos porque pudiera suceder que obtuviéramos un efecto contrario, un efecto favorable en cuanto a que la gente nos demande, nos denuncie de manera injustificada. Muy bien. Es que son muchas preguntas. Dice el doctor David Aragón. ¿Hay manera de respaldar o dar mayor validez si uno como médico legista no tiene la misma especialidad o subespecialidad que el médico demandado? Eso se refiere cuando, ¿quién debe emitir el dictamen pericial en el caso, por ejemplo, de ginecobstetricia? Pues está muy fácil, doctor. Si usted es el perito de la parte que me acusa y si usted es el perito de la parte que acusa y yo soy el perito de la parte que defiendo, yo automáticamente su dictamen, si usted no es de la misma especialidad, automáticamente lo acuso de falta de idoneidad y lo pierde. Hizo su dictamen, se lo pagaron, pero lo pierde ante el juez de la causa porque yo señalo que su dictamen no tenía la idoneidad. Ya me pasó un caso concreto con un dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico. Así lo señaló el juez de amparo, así como se lo pedí. Falta de idoneidad porque no se identificaba quién era el autor de ese dictamen, porque los dictámenes de las CONAMEDes y ese tipo de organizaciones son institucionales, no son personales. Y la ley civil y la ley penal dice que se tiene que identificar quién es el autor y señalar cuáles son sus conocimientos sobre el tema. Entonces, si usted está como perito contrario a mi causa,
y usted no es de la especialidad, yo le puedo, pues ahora sí que con mucha seguridad decirle que su peritaje no va a tener idoneidad para el caso que estamos trabajando. Una pregunta, dice, excelente ponencia, una duda. ¿Existe responsabilidad del médico cuando un paciente fallece, pero porque su familiar por error le otorgó dosis de más de un medicamento, lo que conllevó a que parara a urgencias y fallece, pues ocasionó choque séptico dicho error? ¿Este error, si se asentó en las notas médicas, existe o no responsabilidad del médico? En principio no, usted tendría que comprobarle al juez de la causa qué es lo que sucedió. Y ahí en ocasiones lo que se necesita es hacer un examen post-mortem, ¿no? Pero en principio, si usted lo tiene documentado y si hay manera de probarlo, usted lo va a ganar el caso. Su perito va a ser muy importante ahí también. Bueno, muchas felicitaciones, doctor Robles Elías, muchas, muchas, muchas. Se las voy a pasar todas para que usted nos ayude. Y dice María Enriqueta de León, el libro que aparece en sus diapositivas, El peritaje médico, ¿es de usted? Sí, yo tengo dos libros en los cuales he trabajado. El primero de ellos como autor único se llama Prevención del conflicto médico legal, y este segundo libro del peritaje médico legal lo escribimos junto con un colega de República Dominicana que es abogado también y médico, pero la situación del COVID ha impedido que salga a la difusión, ¿no? Pero esperemos que en poco tiempo ya esté en nuestras manos. Sí. Bien, el doctor Carlos Eisele nos pregunta, ¿qué opina usted de acudir ante una queja directamente a la comisión? ¿Lo ocuparé necesario acudir o no? A la comisión de arbitraje médico, por supuesto. Miren, la experiencia que yo tengo desde hace 15 o 20 años en comisiones de arbitraje médico es que depende mucho de quién sea en ese momento específico el comisionado. Aquí en Sonora hemos tenido brillantísimos comisionados y hemos tenido tristemente comisionados que van de inmediato a la cabeza del médico. Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver el caso concreto, doctora. No, o doctor, no es lo mismo un caso que va a ser, digamos, nada más, regréseme lo que gasté porque me dejaron una compresa y perdí 80,000 pesos en una segunda cirugía, que a lo mejor sí le conviene hacer un convenio y decirle, pues aquí están tus 80,000 pesos, así es una situación que tenga una envergadura mayor. Pero usted tiene que estar muy convencida. ¿Hizo las cosas como dice la prevención del conflicto médico legal? ¿O le va a dar a su abogado ningún elemento a su favor? Entonces váyase a una comisión de arbitraje. Pero si usted está convencida y le da elementos a su abogado que lo está defendiendo, no lo acepte, porque entonces eso motiva a que por cualquier cosa nos estén llevando a las comisiones de arbitraje. Yo en general, lo digo con mucho respeto, pero también con mucha claridad, no estoy de acuerdo con las comisiones de arbitraje, ni la de Jalisco, ni la de Sonora, ni la de México. Hace 15 años escribí también mi tesis recepcional para amparo, así se llamó, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ente jurídico inconstitucional, porque yo pienso que es inconstitucional, por muchas razones. Entonces, concreto, no estoy en general a favor de las comisiones de arbitrajes, pero hay que estudiar cada caso concreto. Muy bien, vamos, si gusta la última, doctor, una o dos más. La doctora Viridiana nos pregunta cuál es el término para presentar una demanda. ¿Cuánto tiempo debe pasar para presentar una demanda después del acto médico? Pues mire, doctora, depende si es una demanda por responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva. En la responsabilidad objetiva en Sonora, el delito o la falta, el ilícito civil prescriben 2 años, pero las otras causas que no son responsabilidades objetivas prescriben en 10. Entonces, si a mí me pasó algo hace 6 años y voy a ir a materia civil, pues puedo ir a presentar la demanda. Pero si me demandan por responsabilidad objetiva, pues ya prescribió.
en Sonora, no sé cuántos sea en Jalisco o de donde usted esté hablando. Muy bien, y dejamos esta a la doctora Verónica Montalvo. El consentimiento bajo información debe estar apegado a derecho. Algunos médicos incluyen el riesgo de muerte. Si bien es cierto que siempre existe esa probabilidad, a mi parecer no es correcto. ¿Usted qué opina? Yo opino que siempre existe riesgo de muerte y que siempre debe de estar incluido en los consentimientos informados. Y entiendo perfectamente la opinión personal, pero yo le pregunto, usted, doctor, doctora, va a operar un paciente, ¿tiene el 100% la seguridad de que no va a morir? ¿O puede presentarse, aunque sea una ocurrencia de baja frecuencia, puede presentarse una complicación que le lleve a la muerte? Tenemos casos de un aborto que perforaron el útero y sacaron el intestino y luego tuvo una sepsis y se murió. Y el médico decía, es que nada más era un legrado, un legradito. No le hice, no le puse eso. Pues así pasa, la medicina es una ciencia biológica y es una ciencia inexacta. Y yo estimo como muy válido en todos los actos médicos, sobre todo quirúrgicos, escribir que existe riesgo de muerte. Excelente, doctor Francisco Javier Robles Elías. Le agradecemos, como siempre, su extraordinaria ponencia. Tenemos muchas preguntas, doctor Robles Elías. Se las hacemos llegar para que a su vez, nos haga favor de contestarla. A todos, muchas gracias por su asistencia. Queremos recordarles que el día de mañana seguimos con el tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, particularmente ahora en casos de COVID-19. ¿Qué repercusión y qué procedimiento debe llevarse? El viernes tenemos los casos de discriminación a los profesionales de la salud. Tendremos algunas novedades y sorpresas para todos ustedes también. Mi agradecimiento a Yo Soy Médico 17. Hoy no tampoco se puede establecer la conexión, pero a partir de un par de horas más estará esta charla del doctor Francisco Javier Robles Elías disponible tanto en el Facebook de Medical Legal Center como en el Facebook de Yo Soy Médico 17 para que la puedan reproducir cuantas veces quieran y compartir con otros compañeros que saben que es de su interés. Doctor Francisco Javier Robles Elías, como siempre, muchas gracias por compartir sus conocimientos y les recuerdo cualquier duda que quieran hacerle al doctor, además de las que aquí están ya plasmadas y contestaremos, está el correo atención.mlc@gmail.com atención.mlc@gmail.com. Señores, señoras, muchas gracias por todo. Doctor Francisco Javier Robles Elías, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a los escuchas. Muy atentos.